Gracias, Padre. Gracias. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Torre fuerte, esperanza. Tus planes son más grandes y perfectos que nuestra mente no puede entender ni comprender. Gracias por tu misericordia, por tu amor. En esta mañana, háblanos aquí, háblanos, Señor, habla nuestro corazón. Nosotros diremos a viva voz: no hay Dios tan grande como tú. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. En esta sala de operación, donde Dios está operando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, el Señor se glorifica y el Señor hace grandes cosas. Dígale al Señor: vine hoy a traerte lo que no puedo manejar. Por favor, transforma en mi vida. Transforma mi vida. Isaías. Es un libro hermosísimo, es un libro bello, contiene y tiene tanta historia tan hermosa. Sí, Señor. Sí, Señor. Y es un libro que la escuela tradicional lo divide en 3 etapas, en 3 tiempos. Los eruditos tradicionales dicen que cubre una gran cantidad de tiempo, de historia, la cual se le hace muy difícil poder entender que un solo Isaías pudiera narrar tantos y tantos años de historia. Y la clase, entonces, los eruditos conservadores, en los cuales creen en la revelación y la iluminación de Dios, pues hablan de un solo Isaías, y cuando se encontraron escritos en el Qumran, pues hay una gran discusión en si son 3 en 1, ¿no? Bueno, la realidad es que contamos con un libro que habla de una historia hermosa, poderosa y grandísima para la gloria del Señor. Y los liberales hablan de que del capítulo 40, el que leí en adelante, comienza un nuevo Isaías. Este nuevo Isaías que comienza a hablar, habla sobre la destrucción que Babilonia le hará a Judá. Pero en el contexto histórico, mientras Isaías está hablando, ya Samaria había sido citada por el imperio asírico, ya estaban destruidos. Dios está utilizando un profeta desde el sur, desde Jerusalén, para hablarles a ese pueblo, pero cuando está hablando con un rey que nosotros conocemos muy bien, que se llama Ezequías, le está hablando de lo que va a suceder luego de 135 años posiblemente. El imperio asírico y poderes pequeños como Samaria y como los sirios tomaron control en el 721 a.C., tomaron el control del reino del norte, las 10 tribus que estaban allí, estaban dominando. Y el reino de Israel, el reino de Judá, la capital, Jerusalén, se mantenía viendo cómo aquel pueblo se prostituyó, cómo aquel pueblo se mezcló con aquel imperio. Pero Dios utiliza a Isaías y comienza a decirle: lo mismo le va a ocurrir a ustedes dentro de 135 años. Y la historia dice que en el 585 aproximadamente nació un imperio que se llamaba Babilonia y destruyó a toda Jerusalén, destruyó el templo, los llevó a Rinua y se los llevó en cautiverio. Un gran teólogo dice que esta división no comienza en el capítulo 40, sino que comienza en el capítulo 37. Yo me di a la tarea de leerlo y es súper interesante. Lean esta historia. Se encuentran entonces con este rey Ezequías. ¿Cuántos recuerdan Ezequías? Cuando Isaías llega y le dice: el Señor dice que te vas a morir. Así que prepara todo lo que tienes que hacer porque te vas a morir. Y él se vuelve a donde Dios y comienza a orarle. Y cuando le ora el Señor vuelve y le habla a Isaías y le dice: vuelve y dile que le doy ¿cuántos años de vida? Ave María, esta es una iglesia que lee la Biblia. Gloria al Señor.
Bienaventurados los que leen la Biblia, porque ellos alcanzarán el reino de los cielos. Si no la está leyendo, hermano, Isaías es buenísimo. Usted se entretiene muchísimo leyendo cómo Dios hablaba al pueblo. Un imperio donde destruía la ciudad santa, pero una ciudad santa que se dejaba destruir por ese imperio tan grande que los llevaba a la ruina, y comenzaba a existir el sincretismo, el politeísmo, la infidelidad, la idolatría. Los llevaba a la ruina, el mezclarse, el mezclar los pensamientos de diferentes regiones. Y usted sabe, cuando usted lee los mandamientos, que Dios es uno solo, el cual es celoso con su mensaje. Es Dios único que pide que el pueblo solamente le adore a Él. Él no comparte su gloria. Él no comparte el pensamiento de otros. Para los griegos pensaban que los dioses se reunían y llegaban a acuerdos. Pero el Dios que nosotros le servimos es el creador del cielo, la tierra y el mar, y es el único Dios. El único Dios. ¿A qué llevaba tanto al reino del sur como al reino del norte? Destrucción, muerte, fracaso, frustración. Pero siempre hay un pueblo remanente, y en ese pueblo remanente Dios se glorifica. Y Dios le habla a Isaías y le dice: luego de toda la prostitución, luego de toda la idolatría, luego de darme la espalda, luego de vivir en contra de mis preceptos, de mis mandamientos y de mis leyes, dile al pueblo, ¿qué usted cree que Dios le va a decir? Consuela a mi pueblo y háblale con ternura. Léalo, capítulo 40. Un versículo de gracia, un versículo apasionado por el bienestar del pueblo. Un versículo, un mensaje, una palabra de Dios profética de amor ante un pueblo pagano, ante un pueblo mentiroso, ante un pueblo que va a espaldas de Dios. Dios lo que dice, que cuando lo va a corregir le dice: háblale con ternura, háblale con amor, háblale con entendimiento. ¿No sería más lógico que Dios enviara a hablar con caballos de fuego y truenos y que les dijera que se iban para el infierno? ¿Por qué Dios les habla con ternura y le habla con amor? Porque cuando vivimos a espaldas de Dios, por más que prosperemos para el concepto del mundo, espiritualmente el pueblo está quebrado. El pueblo está en frustración. Podrá hacerse famoso, podrá tener recursos económicos, pero espiritualmente hay depresión, espiritualmente hay dolor, espiritualmente no hay satisfacción. Lo que crea el mundo es ambición descontrolada. Y Dios está viendo la condición emocional del pueblo, y cuando le va a hablar al pueblo le dice: consuélalo. Si la paga del pecado es la muerte espiritual, es la muerte espiritual. Ya la gente está muerta. ¿Qué más le vas a decir? Cuando te le acerques a hablarles, háblale a mi pueblo con ternura y con esperanza. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí y detenerme un poco. Esta palabra no era para un pueblo pagano. Palabra era para el pueblo de Dios. Esta palabra era para la gente que idolatraba los mandamientos. Esta palabra era para el pueblo que idolatraba y tenían orgullo nacional, que eran el pueblo de Dios. ¿Y por qué vivían a espaldas de Dios? Por la misma razón por la cual usted y yo hoy también, aún conociendo al Dios poderoso, vivimos a espaldas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos entendido que Dios existe para mí. Dios existe para lo que yo deseo. Dios existe para mis caprichos, para mis deseos, para mis metas.
Y hemos predicado un evangelio en el cual lo que queremos es consumir de Dios como mismo consumimos en este mundo. Aquí te traigo mis peticiones, aquí te traigo lo que yo deseo, aquí te traigo lo que yo quiero. Y de un momento hay unos silencios de Dios que nos llevan a confundirnos y a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde tú estás en mi oración? ¿Dónde tú estás en lo que te pido? ¿Dónde tú estás en lo que yo te ruego? Y lo que primero que comienzas a Dios a corregir en nuestra mentecita es decir, yo no existo para ti, tú existes para mí. Y se lo compruebo rapidito. Cuando Jesús caminaba y le dijeron, tu amigo Lázaro está bien enfermo, le dice, tranquilo que esa enfermedad es para yo glorificarme. Entonces yo me imagino a Marta y a María desde allá diciendo, ¿dónde tú estabas, Jesús, que no estaba cuando te oré para que sanaras a Lázaro? Dice, es que ese no es problema tuyo, tu problema es confiar en mí. Porque la enfermedad de Lázaro y la muerte de Lázaro, yo me voy a glorificar. Pueblo de Dios, no importa lo que el imperio nos traiga para caernos en tentación, nunca olvides que Dios existe para glorificarse en nuestras crisis, que Dios existe para glorificarse en los momentos más difíciles de nuestra vida, que Dios tiene la última palabra y no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor o en nuestra vida, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Y entonces de momento uno a espaldas de Dios pensando que uno está de frente de Dios. La palabra continua es de consolación. Isaías 39, versículo 8. Entonces Ezequías dijo, Isaías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Mientras yo esté de pie, tendré paz y tendré seguridad. Entonces, ¿por qué Ezequías dijo eso? Bueno, porque se le acercó Isaías y le dijo, Judá va a ser destruido. Y de verdad, sí, va a ser destruido. Sí, dentro de unos 100 y pico de años va a ser destruido. Se levantará un nuevo imperio. ¿Qué imperio? ¿De qué tú hablas? Los asirios están en el norte. ¿Qué me voy a imaginar yo que del oeste va a venir alguien? Sí, va a venir alguien del oeste y los va a destruir. Y digo, bueno, pero mientras yo viva, ¿va a haber paz? Sí, va a haber paz. Ah, bueno, pues qué bueno, me alegro. Después de mí, sálvese quien pueda. Después que yo esté en paz. No somos así, igual de egocentristas. Bueno, ante la fragilidad del pueblo y del mundo, Dios vuelve y se presenta al pueblo para hablarle con ternura. No se me puede olvidar algo. Los babilónicos no tenían ningún poder, eran un pueblecito. Y los babilónicos se enteraron que Ezequías estaba enfermo y le hicieron una visita de cordialidad. Y cuando llegaron allí, Ezequías se llenó así de ese orgullo y esa prepotencia. Y dijo, pasen por aquí, vengan al templo, miren los utensilios de oro, miren nuestras riquezas. En buen inglés se llama show off. Mira todo lo que... Yo soy el pueblo de Dios. Nación santa y escogida. En cuanto Babilonia se hizo imperio, ¿qué fue lo que hizo? Fue al templo, se llevó los utensilios, destruyó las murallas y destruyó el templo. Isaías se le acercó y le dijo, ¿te visitaron los babilónicos? Sí, me visitaron. ¿Y qué hiciste? Show off. Le enseñé quién soy. Isaías le dejó saber, este es el comienzo de la destrucción espiritual del pueblo. La arrogancia, el orgullo y la prepotencia. Volvamos al sermón. Y vuelve Dios y se le acerca. Y en Isaías 43, versículo 1 al 5, le dijo, Isaías, dile al pueblo de Israel
tu Creador. No tengas miedo. Yo te he libertado. ¿De qué? De mí mismo. De mi prepotencia, de mi orgullo, de mi falta de entendimiento. No tengas miedo. Tú no sabes interceder. Te envió el Espíritu Santo para que interceda por tus verdaderas necesidades y tus circunstancias. Yo te he librado y te he llamado, ¿sabes qué? Por tu nombre, porque conozco verdaderamente cuáles son tus necesidades. Le dice, yo te llamo por tu nombre y tú me perteneces. En tu inmoralidad, en tu fragilidad, ¿sabes qué te digo? Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Aunque tengas problemas o ríos que cruzar, no tengas miedo porque no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, la llama no te va a quemar. ¿Sabes por qué? No porque tú eres santo o perfecto, sino porque yo soy tu Dios. Porque yo soy tu Dios y en tu fragilidad yo soy fiel y en tu vulnerabilidad yo no cambio. Yo mantengo mi promesa con mi pueblo. Y mire el próximo versículo. Yo te amo y tú vales mucho para mí. Pecador, infiel, no perfecto, tú vales mucho para mí, para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo. ¿Sabes qué tuve que hacer? Pagar un alto precio para hoy poderte llamar mi pueblo elegido. ¿Y qué es lo que nos dice esta predicación? Nos dice que la misericordia de Dios es tan grande. La misericordia de Dios es tan perfecta. El plan de Dios no varía. El plan de Dios es desde el principio y será hasta el fin. Dios no se sujeta a los tiempos. Dios creó el tiempo y lo utiliza para su favor. En un día hace el cielo, la tierra, y en 1000 años cambia nuestro corazón. Dios lo hace como lo quiere hacer, pero todo tiene un propósito. Pueblo de Dios, Dios no existe para ti, tú existes para Dios. Existimos para Dios. Todo tiene un propósito de Dios. Todo lo que estoy haciendo en la vida tiene un propósito de Dios y Dios se va a glorificar en ese propósito de Dios. Qué hermoso es poder leer Isaías. Mientras lo leía y lo estudiaba, había un teólogo que decía que la gente le encanta solamente leer el Nuevo Testamento porque es el Evangelio de la gracia, y que en el Antiguo Testamento son preceptos, son ordenanzas, son castigos. Y yo me puse a buscar en la inteligencia artificial cuántos textos bíblicos hay de gracia y de bendición en el Antiguo Testamento. Todas las historias empiezan como el pueblo se daña y como Dios los rescata. Y como Dios los rescata. Y como Dios los rescata. El plan de Dios de gracia y de rescatar no fue un ups y dijo, pues déjame mandar a Jesús porque no se rescata. No, desde el principio. Desde el principio. No, yo mejor me voy con Cristo resucitado en la cruz y su gracia. ¿Sabes por qué? Porque vivimos renuentes en entender o creer que el infierno existe. Que todo es gracia, que no hay consecuencias. Búsquese a Jesús y diga, ¿cuántas veces Jesús habló sobre el infierno? 6 ocasiones, 4 en Mateo, Lucas y Marcos. 6 ocasiones. Lo habló claro. Es más, cuando veía a los fariseos decía, estas zorras. Lo habla. Lo que pasa es que habla 1.000.000 de veces de que quiere salvar al pueblo. Pero el pueblo tiene que estar claro que un pueblo a espaldas de Dios no gana la salvación y la vida eterna. Es solo confesando a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Es como único. Versículo 5 del capítulo 43. No tenga miedo, porque cuando Jesús viene a hablar al pueblo, lo que trae es esperanza, porque hay un pueblo, un remanente que está mirándolo a los ojos. No tengas temor. Yo siempre estaré contigo en los momentos
más vulnerables de tu vida o más débiles de tu vida. Consuelen a mi pueblo. Qué pasión la de Dios. Qué amor el de Dios. Cuánta misericordia, cuánta pasión por nosotros. Consolar es darle palabras de ánimo, pero también es exhortar. En la exhortación y en el corregir hay consolación, porque llega el entendimiento de la palabra y de las ordenanzas de Dios. Dios quiere dar tranquilidad a través de la consolación a los que están en angustia, en ansiedad o necesidad. Consolaos, consolaos. Es una sensación de descanso. ¿Cuántos no queremos descansar? Consolación es fortaleza. Porque la fortaleza, aunque no haya entendimiento, hay esperanza de que Dios tiene todo bajo control. Mi vida, lo que está sucediendo, Dios tiene control. Reciba consolación, iglesia. Entendamos que estamos en la noticia de Dios, que lo que estás viviendo hoy, Dios no está ausente, Dios lo entiende y se va a glorificar porque te escogió. Te escogió. La consolación da esperanza y la esperanza revive. La esperanza da paz. Esta semana murió un gran predicador y que ha escrito muchísimos libros, y que una hermanita de esta iglesia, en el primer culto hace muchos años atrás, me dijo: pastor, lea sobre Timothy Keller. Timothy murió de 73 años esta semana pasada, y encontré uno de los libros que tengo de él sobre la esperanza en este mundo, y dice: el mundo será sanado, porque el mundo está corrompido por el pecado. El mundo está corrompido por el pecado. El mundo será restaurado. No solamente la vida mía, la tuya, sino que el mundo será restaurado. No solamente hay liberación física de la enfermedad, hay liberación del envejecimiento sin que usted tenga que hacerse una cirugía ni pagar por el Botox. Hay liberación de la muerte. También hay liberación psicológica del miedo. Hay liberación psicológica del miedo. Hay liberación de la culpa. Hay liberación de la vergüenza. Hay liberación de la desesperación. Todo va a ser renovado. Seremos hechos nuevos en un mundo renovado. Gloria a Dios por eso. El lunes me llevaron arrestado a ver Los Vaqueros. Yo quiero ver a Denver. Si alguien me quiere llevar arrestado, de Denver. Pero soy vaquero. Bueno, no nos confundamos. Y éramos unos 4 caballeros. Estábamos sentados y de momento estamos hablando en esas tertulias, ¿verdad? Porque te invitan para ver el juego, pero en realidad es para sacarte teología y consejería y todo eso. Te amo. Gracias por invitarme. Y de momento, mientras estábamos hablando, me dice: pastor, llegará el momento en donde toda esta cosa del pecado que tengo en mi cabeza, yo voy a poder sobrepasarlo. Porque mira que voy a la iglesia, mira que busco, mira que esto. Pero Dios mío, esas tentaciones siguen ahí. Le digo: bueno, imagínate que Pablo dijo: he orado por este aguijón tantas veces, y vuelve el aguijón a la mente y Dios me dio la salida. Bástate de mi gracia. Porque hay que entender que yo existo para Dios y no Dios existe para mí. Bástate de mi gracia. Vivimos en un imperio corrompido. Yo no estoy hablando de Estados Unidos, yo estoy hablando de la humanidad entera. Por siglos de los siglos, ningún imperio ha podido satisfacer lo que Jesús promete satisfacer. Vivimos en un mundo corrompido. Vivimos en un imperio de rivalidad, competencia, de inmoralidad. Vivimos en un mundo difícil. Y Dios lo que quiere es a una iglesia que le hable al mundo y le diga: consolaos, consolaos.
hablen a mi pueblo con ternura y con amor. Hablen a mi pueblo y díganle: yo he vencido al mundo completamente. Romanos 9, capítulo 9, versículo 23. Al mismo tiempo, demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde el principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. Desde el principio nos eligió para vivir con Él y tuvo compasión de nuestra vida. Como Él no se sujeta al tiempo y Él nos creó en el vientre de nuestra madre, Él sabía y Él sabe lo que hemos vivido. Y con todo y eso, nos habla con palabras de ternura, con palabras de amor, con palabras de restauración, con palabras de restituir y no destruir, de unir y no de dividir. Llegará un momento, Timothy Keller decía, llegará el momento donde viviremos en la ciudad de amor. Qué impresionante. Dios tomó a Moisés, lo llevó al Sinaí, a una montaña, y allá les reveló los mandamientos y preceptos, no para que Él fuera más Dios, sino para que nosotros tuviéramos un orden de vida. Los mandamientos no benefician a Dios, nos benefician a cada uno de nosotros. Hacer lo correcto no hacen a Dios más Dios, sino que nos hace a nosotros menos pecadores. Y lo reveló. Pero así también tomó a Jesús, lo llevó al monte y en el capítulo 5 comenzó a revelarle a la humanidad un mensaje contraproducente con la realidad del mundo. Se llama las bienaventuranzas. Y comenzaré a leer del versículo 3 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque desde el inicio nos eligió Dios y de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Desde el principio Dios los eligió, sabía que iban a llorar y que eran frágiles, pero ellos recibirán consolación del Espíritu Santo de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, aunque el mundo nos llame tontos, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Qué mensaje tan poderoso de la misericordia de Dios, del amor de Dios, del amor tan infinito. Este primer versículo, consolado, hablarle con ternura, no se acaba ahí. Luego viene un llamado. Y el llamado de Isaías capítulo 40, versículo 3 en adelante dice: voz que clama en el desierto. ¿A quién le habla? A los que consoló.
a los que recibieron misericordia, a los que dejaron recibir de las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios están para todo el pueblo, pero tú decides si las recibes o no las recibes. Tú decides si la aceptas o no la aceptas. Esos que la aceptaron dicen: voz que clama en el desierto, ve y prepara el terreno para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los llanos, rellénalos. Las curvas, enderézalas. Toma las montañas y aplánalas. Y haz un camino recto y derecho. ¿Sabes por qué? Porque viene el Rey de Gloria a caminar por ese camino de bendición. Viene el Rey de Reyes, pero llama a un pueblo redimido. No llama santurrones, llama gente que recibe la gracia y el perdón de Dios a decirle: preparen el camino. ¿No le suena a Juan el Bautista? Ahí está, te voy a enviar para que prepares el camino. Porque ¿quién viene? Yo bautizaré en agua, pero detrás de mí viene uno que va a bautizar en el Santo Espíritu de Dios. ¿Y por qué tú me quieres utilizar a mí? Empieza a preparar el camino, porque cuando Jesús entre por ese camino, va a transformar, va a cambiar, va a hacer cosas grandes y poderosas. Y este es mi llamado para la iglesia. Yo quiero que la iglesia se ponga de pie. Y hoy póngase de pie. Y hoy Dios está llamando a ese liderazgo de la iglesia, a ese que siente en el corazón: yo soy ese bienaventurado, yo soy ese brutito, yo soy ese que cayó, yo soy ese que mintió, yo soy ese que no, pero yo escuché el mensaje de restauración y Él me habla con palabras de consolación y de ternura y me llama. Yo invito a ese pueblo a que pase aquí al frente. ¿Quién es el Rey de Gloria? Cristo Jesús. Viene el liderazgo de la iglesia, viene siervos de Dios que hoy sienten que necesitan sanidad del corazón, sanidad de la mente, para hoy preparar el camino. ¿Dónde está el pueblo del Señor? Vengan aquí adelante. Dios te está llamando. Dios está buscando voluntarios. Dios está buscando voluntarios que se levantan ante los imperios de este mundo y dice: yo no me voy a arrodillar ante Baales. Yo no me voy a arrodillar ante Baales. Yo seré del grupo que me mantendré fiel y firme. Me mantengo fiel y firme, creyendo que yo voy a construir un camino. Hablarás a un imperio perverso. Hablarás a inconverso. Hablarás con palabras de ternura. Hablarás con palabras de restauración. Comenzarás a preparar el camino, porque llegará un día que el Espíritu de Dios tocará el corazón de ellos. Y cuando toque ese corazón, entrará el Rey de Gloria al corazón de ese imperio corrompido. Hay gente sentada ahí que Dios está llamando hoy. Hay gente parada ahí que Dios te está llamando a pasar aquí al frente, a recibir este mensaje con valor. Ay, yo me siento mal. Dios te restaurará. Ay, yo no me siento capacitado. Mientras trabajas para el Señor te capacita. No te quedes en la banca. Da una señal a este mundo que tú entiendes este mensaje, que Dios te está llamando, que Dios quiere utilizarte para su gloria y para su honra. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor.